¿Qué es la gramática? Utilizamos el término gramática con una ambigüedad sistemática. Por un lado, el término se refiere a la teoría explícita construida por el lingüista y propuesta como descripción de la competencia del hablante. Por otro lado, se refiere a esta competencia en sí misma. Gramáticas descriptivas. No hay lenguas primitivas. Las grandes y abstractas ideas del cristianismo pueden ser discutidas incluso por los miserables groenlandeses. La forma en que utilizamos la palabra gramática difiere de los usos más comunes. En nuestro sentido, la gramática es el conocimiento que tienen los hablantes sobre las unidades y reglas de su lengua, reglas para combinar sonidos en palabras llamadas fonología, reglas de formación de palabras llamadas morfología, reglas para combinar palabras en frases y frases en oraciones llamadas sintaxis, así como las reglas para asignar significado, llamadas semántica. La gramática, junto con un diccionario mental llamado léxico, que enumera las palabras de la lengua, representa nuestra competencia lingüística. Para comprender la naturaleza del lenguaje, debemos entender la naturaleza de la gramática. Todo ser humano que habla una lengua conoce su gramática. Cuando los lingüistas quieren describir una lengua, hacen explícitas las reglas de la gramática de la lengua que existen en la mente de sus hablantes. Habrá algunas diferencias entre los hablantes, pero también debe haber un conocimiento compartido. El conocimiento compartido, las partes comunes de la gramática, hace posible la comunicación a través de la lengua. En la medida en que la descripción del lingüista es un modelo real de la capacidad lingüística de los hablantes, es una descripción satisfactoria de la gramática y de la propia lengua. Este modelo se denomina gramática descriptiva. No le dice cómo debe hablar, sino que describe sus conocimientos lingüísticos básicos. Explica cómo es posible que hable y comprenda y que emita juicios sobre la buena formación, y dice lo que sabe sobre los sonidos, las palabras, las frases y las oraciones de su lengua. Cuando decimos que una frase es gramatical, nos referimos a que se ajusta a las reglas de la gramática mental, tal y como la describe el lingüista. Cuando decimos que no es gramatical, nos referimos a que se desvía de las reglas de alguna manera. Sin embargo, si planteamos una regla para el inglés que no concuerda con sus intuiciones como hablante, entonces la gramática que estamos describiendo difiere de alguna manera de la gramática mental que representa su competencia lingüística, es decir, su lengua no es la descrita. Ninguna lengua o variedad de una lengua, llamada dialecto, es superior o inferior a otra en sentido lingüístico. Todas las gramáticas son igualmente complejas, lógicas y capaces de producir un conjunto infinito de frases para expresar cualquier pensamiento. Si algo puede expresarse en una lengua o en un dialecto, puede expresarse en cualquier otra lengua o dialecto. Puede que se trate de medios y palabras diferentes, pero puede expresarse. Gramáticas descriptivas. Ciertamente, el negocio de un gramático es averiguar y no hacer las leyes de una lengua. No todos los gramáticos, pasados o presentes, comparten la opinión de que todas las gramáticas son iguales. Los puristas de la lengua de todas las épocas creen que algunas versiones de una lengua son mejores que otras, que hay ciertas formas correctas
que todas las personas educadas deben utilizar al hablar y escribir, y que el cambio de la lengua es corrupción. Los alejandrinos griegos del siglo I, los eruditos árabes de Basora en el siglo VIII y los numerosos gramáticos ingleses de los siglos XVIII y XIX sostenían este punto de vista. Querían prescribir en lugar de describir las reglas de la gramática, lo que dio lugar a la redacción de gramáticas prescriptivas. Muchas de las normas prescriptivas se basaban en la gramática latina y tenían poco sentido para el inglés, debido a la influencia de Locke, ya que la nueva clase en ascenso quería hablar correctamente. Muchas de estas nuevas reglas se incorporaron a la gramática inglesa, al menos para el dialecto de prestigio, es decir, la variedad de la lengua hablada por las personas en posiciones de poder. La opinión de que los dialectos que utilizan regularmente los nobles negativos son inferiores no puede justificarse si se observan los dialectos estándar de otras lenguas del mundo. Las lenguas romances, por ejemplo, utilizan dobles negativos, como muestran el francés y el italiano. Las gramáticas prescriptivas, como la de Locke, son diferentes de las gramáticas descriptivas. Su objetivo no es describir las reglas que la gente conoce, sino decirles qué reglas deben seguir. Hoy en día, nuestras librerías están pobladas de libros de puristas de la lengua que intentan salvar la lengua inglesa. Critican a quienes usan enormidad para significar enorme, en lugar de monstruosamente malvado. Pero las lenguas cambian con el paso del tiempo y las palabras cambian de significado. El cambio lingüístico es un proceso natural. Con el tiempo, enormidad se utilizó cada vez más para significar enorme, hasta que los salvadores de la lengua inglesa no desaparezcan nunca. Seguirán culpando a la televisión, a las escuelas e incluso al Consejo Nacional de Profesores de Inglés por no preservar la lengua estándar, y es probable que sigan despreciando a cualquiera que sugiera que el inglés afroamericano y otros dialectos son lenguas viables y completas. Todas las lenguas y dialectos humanos son plenamente expresivos, completos y lógicos, tanto como lo eran hace 200 o 2000 años. Las gramáticas y los usos de determinados grupos de la sociedad pueden ser dominantes por razones sociales y políticas, pero desde una perspectiva lingüística científica no son ni superiores ni inferiores a las gramáticas y usos de los miembros menos prestigiosos de la sociedad. Es innegable que el dialecto estándar puede ser, en efecto, un dialecto mejor para alguien que desee obtener un determinado trabajo o alcanzar una posición de prestigio social. En una sociedad en la que el perfil lingüístico se utiliza para discriminar a los hablantes de un dialecto minoritario, puede ser conveniente que esos hablantes aprendan el dialecto de prestigio en lugar de esperar el cambio social. Pero, desde el punto de vista lingüístico, los dialectos de prestigio y los estándar no tienen gramáticas superiores. Por último, todas las observaciones anteriores se aplican a la lengua hablada. La escritura es otra historia. La escritura sigue ciertas reglas prescriptivas de gramática, uso y estilo que la lengua hablada no sigue, y está sujeta a poca o ninguna variación dialéctica. Además, la escritura no se adquiere de forma natural por la simple exposición a otras personas que hablan la lengua, como ocurre con las lenguas habladas.
sino que hay que enseñarla.